ustedes la fuerza y la entereza que han tenido que tener estas madres al escuchar a sus hijos narrar cómo es que este sujeto había abusado sexualmente de ellos? Ahí están las pruebas, fueron a su casa y la policía tuvo que intervenir y llevárselo como que protegido, víctima de vandalismo. Y cuando llegan a la comisaría se dan cuenta que James Sono Sono tenía una denuncia por violación sexual del año 2019 en el Callao. No hay derecho, pues, no hay derecho. Angélica Villegas. Un entrenador de fútbol infantil registra exaltado en las tinieblas de su dormitorio a 4 de sus alumnos en fotos y en videos, incitándolos a bailar en círculo y en tren muy cercanos, con pasos ajenos a su corta edad, convirtiendo el lugar en una discoteca con luces de colores, terminando la filmación con un extraño humo que no permite ver lo que ocurre después. Mientras tanto, los padres de los menores creen que ellos están comiendo con ese profesor que los graba tan extrañamente, luego que en estos audios les insistiera que dejara a los niños con él para que pasaran más tiempo juntos. Señor, buenas noches. Mañana tenemos partido. Lo pueden mandar a las 11 acá a la casa. Pero meses después, estos videos y audios se convertirán en el irrefutable elemento para demostrar la coartada de James Sono Sono, el hombre que bajo la fachada de entrenador de fútbol fue denunciado por abusar sexualmente de 10 alumnos aproximadamente. Me dice, bueno, mami, es que él me toca demasiado las nalgas. Y yo le decía, profe, eso me duele. Mi niño comenzó a decir que el señor lo bañaba. ¿Quién protege a James Sono Sono? ¡Sácalo, sácalo, desgraciado! Callao 2019. Un hombre de 48 años se paseaba por las canchas de fútbol grabando a los adolescentes que jugaban en ella, tras haber huido de San Martín de Porres pocos días antes, al ser denunciado por abuso sexual, sin que el caso se conociera públicamente ni le ordenaran captura. Todo confabularía entonces para dejarle el camino libre y que migrara a un nuevo distrito en búsqueda de sus próximas víctimas. La primera de ellas es un menor de 11 años, cuya madre soltera trabaja todo el día en un restaurante, y ahí la interceptaría. Y él llegó a comer y vio a mis hijos. Empezó a hablar conmigo, que si no estaba interesada, para que ellos jugaban fútbol. Yo le dije, mira, yo no cuento con los recursos. Y él me dijo, no, es totalmente gratis, que no sé qué, ceñito. Yo le dije, bueno, está bien. ¿Y no le pareció extraño que esta persona de la nada le preguntara si su hijo deseaba jugar fútbol y además le dijera que era totalmente gratuito? Andaba con un grupo de niños. Él nunca estaba solo. Mis hijos se emocionaron y me dijo, sí, mami, anda, ok. ¿Él se presentó ante usted con su nombre y con su apellido completo? Mira, realmente no. ¿Le indicó algún nombre o apellido extraño? ¿O usted sabía no, la lo que me dijo identidad de fue él? James, más nada. El apellido de James Sono Sono siempre sería un misterio para este adolescente y su progenitora. Además, se cercioraría de captar alumnos cuyas madres fueran solteras, con pocos recursos o que trabajaran todo el día, aprovechándose de esa carencia paternal, económica y de tiempo de ellas en casa, para mostrarse como ese tío salvador que podía estar más pendiente de los niños, por lo que seguidamente solía agregar a sus nuevos alumnos desde las 3 cuentas que manejaba en redes sociales y luego avanzaba tratando de convencer a la madre de ellos con permitir que el menor fuera a la casa de él para un refrigerio postpartido, como consta en estos audios que envía la denunciante. Señor, buenas noches. Mañana tenemos partido, 2 partidos. Lo pueden mandar a las 11 acá a la casa. Por acá almorzamos ya. Me dice si lo va a mandar para estar en la expectativa. Que venga para acá, para la casa. Hola, profe, buenas tardes. Sí, lo voy a mandar. Ya, bendición, gracias. Mientras esto ocurría, James Sono Sono buscaría ir ampliando el grupo de alumnos captados. A los anteriores menores les había retenido los documentos de identidad falsificándolos de acuerdo a la denuncia para hacer creer a sus próximas víctimas que tenía muchos alumnos.
Además, para convencer a las madres de los nuevos menores, les diría que sus hijos tenían grandes potenciales, que los harían excelentes jugadores de fútbol en un futuro, dando incluso con el paradero de ellos, como ocurrió con esta segunda víctima de 12. ¿Cómo este entrenador sabía de que su hijo jugaba fútbol y cómo pudo dar con la dirección exacta de dónde vivían ustedes? Porque él se fue a la losita, que es donde nosotros vivimos, captó por otro niño y mi niño le llevó a mi casa. Él llegó y me dijo, mamá, te busca el profesor James, quiere hablar contigo. ¿Y hasta acá a usted le parecía que la propuesta era sana, no le generaba ningún tipo de sospecha? El profesor se acercó con otro papá, y me dijo que hay auspiciadores que le quieren auspiciar a mi niño porque es buen jugador. Y yo pregunté al papá, me dijo, sí, tu niño juega bien. Ampliando el grupo, a su tercera víctima de 10 años, lo reclutaría llevándolo a salirse del grupo de fútbol en el que estaba, ofreciéndole de regalo estas motos que se observan en el registro fotográfico de las imágenes encontradas en el dispositivo de este sujeto, según la denuncia. La ilusión de mi hijo era que el profesor le prestaba la moto, esas motos eléctricas. ¿No creía usted que era demasiado caritativo? No me lo imaginé, señorita. Él siempre iba con los niños. Toda la vida andaba en grupo con niños. ¿Usted permanentemente estaba como público en las clases de su hijo o en alguna oportunidad lo envió solo? Yo como público, pero muchas veces mi hijito vino solo porque él se fue a dejarlo a mi hija a mi casa. Él sabía dónde vivíamos. Entonces cuando no podía llevarlo, él me llamaba. Yo trabajo, señorita, 12 horas. Con una parte del grupo hecho, James Sonosono, al terminar la clase, se desplazaba hasta su casa que quedaba a 5 minutos de la cancha en moto, seguido por el resto de los niños en bicicletas que les obsequiaba. A sus padres les decía que iba a celebrar los triunfos en los campeonatos, pero a los pequeños les indicaba que tenía nuevos juegos de video para ellos. Siempre llamaba y decía, señor, ya terminamos. Y el grupo, porque siempre hablaba que andaban en grupo y me mostraba fotos, no sé si era verdad o era mentira ahora en este momento, ¿no? El grupo vamos a tomar el lonche y los llevo a cada quien a su casa. ¿Y dónde iban a tomar el lonche supuestamente? En la casa de él. ¿No le daba temor que su hijo estuviera...? Ya yo conocía dónde vivía la mamá, ya lo conocía un poquito más y yo lo veía como normal. Bueno, están en grupo, nunca dije, mi hijo está solo. O sea. ¿Cuántas horas pasaba el niño dentro de la casa de este entrenador? Un par de horas. En esa vivienda multifamiliar, donde los niños ingresaban al último de los cuartos, propiedad de James Sonosono, este primero los fotografiaba y luego grababa una fiesta improvisada de acuerdo a lo encontrado en su dispositivo, algo que según el análisis psicológico forense ya debía generar una alarma. Hablamos de movimientos sexualizados y uno de ellos llamó la atención en su lenguaje no verbal y microexpresión porque denotaba una microexpresión de tensión, de ansiedad y ello genera la vulnerabilidad del niño. Las reuniones de James con sus alumnos en su vivienda comenzaban a convertirse en un verdadero misterio, ya que coincidían con la irritabilidad que mostraba luego con algunos de ellos en los entrenamientos, conllevando a que estos alumnos desistieran de continuar las clases con él. Cuando el profesor mandó un audio y me dijo, no le contestes, no lo escuches, me dijo. Le pregunté, hijito, ¿por qué no quieres? El profesor dice que vayas y me dijo, yo no pienso ir, mamá. ¿Pero por qué, hijito? ¿Qué pasó? El profesor mucho me grita. ¿Ese rechazo que su hijo tenía con el profesor no lo hizo ya desistir a usted de que el niño continuara yendo a clases? Ahí le dije, entonces ya no vas a ir, hijito. Sí, mamá, mejor me voy al otro donde estamos. Yo me lo llevé de viaje. Cuando yo regresé, ellos hicieron un campeonato. Él ya no quería jugar con el profesor. Y cuando le pregunté, me dijo, no, ya no quiero jugar, ya estoy cansado. De acuerdo a la denuncia, cuando el entrenador comenzó a sentirse descubierto, enviaba estos audios insistentes a los padres de los niños para que estos fueran a entrenar, manifestando ser un hombre enfermo y con pocos recursos económicos. Señor, por favor, mañana entrenamos, hijo está faltando, pues. Envíeme su gentil mensaje si va a venir o va a faltar. Es que se me adormecían los pies, me dolía la cabeza. Señorito, cuando tenga sardina por ahí que le sobre me manda, pues, ya. Con los días, algunos de los niños que iban a la casa de este profesor comenzaron a deprimirse haciendo dibujos extraños, mostrando odio hacia el entrenador, lo cual terminaría por develar la verdad de lo que ocurría
en la casa de este hombre. El profesor me llama y me dice que el niño tiene que asistir a un entrenamiento. Estoy preparando el desayuno y le digo, hijo, ¿sabes que tienes que ir para donde el profesor? Que no quiero ir, no quiero, no entiendes, no quiero. Y empezó a agredirse y decir que lo odiaba mucho y se agredía. Y ahí usted tenía que percatarse que algo malo había ocurrido. Exacto, ese fue lo que detonó. Me dice, bueno, mami, es que él me toca demasiado las nalgas. Y ya yo no quiero más, no quiero más. Y yo le decía, profe, eso me duele. Hay episodios tan tristes, sórdidos y repudiables que quiebran a la madre de esta víctima y nos llevan a omitir el resto de tan duro testimonio. Destruida. No le voy a negar, pensé de todo, quería matarlo. Nada más pensar la carita que pudo haber tenido mi hijo en ese momento. ¿Cómo se habrá sentido? Me sentí en un hueco que caía y no sabía qué hacer. Esta madre denunciaría el hecho, sometiendo a su hijo a un examen médico y contactaría a las progenitoras del resto de sus compañeros, descubriendo que su hijo no era el único. Así que en los siguientes relatos, los detalles de los abusos reportados en los otros menores también serán omitidos. Mi niño comenzó a llorar y para mí es traumático todo eso. Lloró y él dijo, sí, él me bañaba. Él me hacía cosas que yo no puedo decir, me dice. Nos sacaba y metía a uno por uno. A otros niños les dejaba jugando PlayStation ahí adentro de su casa. Cuando sale el caso, yo me entero por las noticias, y mi hijito estaba nervioso, le digo, ¿qué pasó? Y él empieza a morderse las uñitas, a estar nervioso, yo pensé lo peor. Entonces me empezó a decir, sí mamá, una vez a la hora que me estoy despidiendo, el profesor agarra, me carga y me da un beso en la boca. ¿Y por qué cree usted que su hijo no le comentó ese incidente? Porque él dice que tenía vergüenza. Pero usted ha hablado en su casa con su hijo de que nadie puede muchas tocarlo. Veces, señorita. ¿También le habló y le advirtió sobre las caricias de personas extrañas? La verdad, señorita, pocas veces le dije. El resto de las víctimas también denunció y se dirigieron a la vivienda de este sujeto en compañía de la policía. Ahí está, sácalo. Sácalo, desgraciado. Eres un perro, desgraciado. Tiene orden de captura ya. Ya. Porque yo no es de ahorita, es de más antes con otros niños. James Sonosono sería trasladado a la policía en calidad de víctima, al ser considerado un acto vandálico lo que hacían las madres denunciantes frente a su casa, según ellas. Pero cuando tomaron sus datos en la policía, encontraron que este hombre ya tenía en el 2017 una denuncia por abuso sexual y que extrañamente no estaba requisitoriado, dejándolo detenido por pocos meses, solo por este caso antiguo, en el que su hermana se mostraría sorprendida, señalando en el siguiente audio que indagaría con sus contactos policiales qué era lo que estaba ocurriendo. Yo soy su hermana, que mi expareja que va a ser es coronel de la policía, entonces pueda ayudarme a hablar con el mayor para que me dejen verlo y ver de qué se trata todo eso. De verdad que es una vergüenza total, un dolor para mi madre que ya está mayor ya. A 2 semanas de una grave denuncia por abuso sexual a cerca de 10 niños, las madres de las víctimas descubrieron el jueves que por los últimos hechos registrados en el país, el Ministerio Público estaría cerrado según la información que obtuvieron y no hay fiscal asignado al caso de sus hijos, por lo que ni siquiera la investigación se ha iniciado, dejando una peligrosa estela de impunidad convertida en una bomba de tiempo a favor de un depredador sexual cerca de quedar en libertad.